Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada del ciclo de foro de la Semana Nacional de Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Hoy, 18 de agosto del año 2022, estamos desarrollando esta actividad exactamente a 19 años de la tragedia de Provegrán. El foro del día de hoy tiene que ver exactamente con la tragedia de Provegrán, donde murieron 9 hermanos trabajadores en ese lamentable accidente. Y nos acompaña en el día de hoy la compañera Zuleima Guerra. Zuleima Guerra es familiar de una de las víctimas de Provegrán. ¿Cómo estás, Zuleima? Hola Daniel, un saludo para ti y para todos los que en este momento comparten con nosotros este video. Bueno, un abrazo para mis hermanos de Lara que gentilmente han hecho posible esta jornada. Zuleima, hoy es un día bastante sensible para ustedes como familiares de las víctimas de Provegrán. Eh, ¿Qué representa el 18 de agosto para ustedes? Mira, nosotros, tú ya lo dijiste, para nosotros es recordar que mi hermana salió a trabajar y no regresó. Para nosotros es recordar que esa gran tragedia enlutó a 9 familias venezolanas que por desconocimiento se metieron en esas fosas y perdieron la vida. Para nosotros significa que tuvimos que organizarnos y hacer una lucha y que gracias a la movilización sobre todo de los camaradas allá de Lara, se pudo hacer la lucha, luego se incorporó Aragua, Carabobo y las demás entidades del país, porque nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar delegados de prevención desde el Zulia hasta Puerto Ayacucho. Eso unió a la clase trabajadora, porque eso fue un hecho que en realidad de verdad fue una alarma nacional. Zuleima, hay personas que se están conectando y desconocen lo ocurrido el 18 de agosto del año 2003. ¿Qué pasó el 18 de agosto del año 2003 en las tejerías allá en el estado de Aragua, en la empresa Provegrán? Bueno, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, un día lunes 18 de agosto del año 2003, los trabajadores se encontraban en la empresa y desde el día sábado se encontraba acumulada una cantidad de material de desechos cárnicos, que es lo que procesa esa empresa, porque procesa ese material para hacer productos grasos. Y bueno, por ellos no pagar las horas extras, el sábado, que llegó la última carga a las 4 de la tarde, la dejaron acumulada dentro de la tolva o fosa. Eso allí, al descomponerse, produjo una serie de ácidos y una serie de sustancias tóxicas, como el sulfuro de hidrógeno, que fue el que los mató. ¿Ok? Ellos se mete el primer trabajador y se le cae un balde, que era la forma tosca, pues digámoslo así, con que sacaban el material de la tolva, ese cuñete de pintura amarrado con ese mecate, lo introducían dentro de la fosa y lo alaban para aliviar pues esa tolva. En una de esas se desamarró ese cuñete y el trabajador, como no sabía que había allí, porque tampoco tenía un supervisor que tuviera conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, porque eso no existía en la empresa, el trabajador baja por las escaleras y a la mitad se cae dentro de la fosa. Y así fueron bajando. En particular, lo que sé que ocurrió con mi hermano, que no era trabajador de esa área, sino que mi hermano trabajaba en el almacén, pero en ese momento se encontraba en las oficinas haciendo que le firmara las órdenes de compra, y al escuchar la voz de auxilio, él también salió en ayuda de sus compañeros. ¿Ok? Y así fueron cayendo un padre y un hijo, y fueron cayendo el resto de los trabajadores, igual que mi hermano. De allí nada más resultaron como sobrevivientes 3 personas. Y esto porque los trabajadores se fueron dando cuenta, el resto de los trabajadores, que cada vez que uno caía no regresaba.
los amarraron con un mecates a la cintura, pero cuando llegaban a una altura proporcional, también se desmayaban y tenían que subirlo. Los tiraban en el patio y les echaban agua, ¿ok? Esas 3 personas sobrevivieron. Uno de ellos, que fue el que rescató los cuerpos, que se llama Douglas Figueredo, que se conoce como el llanero, fue el que se amarró una franela mojada y así fue como él comenzó a rescatar los cuerpos de estos trabajadores. Pero Daniel, la bomba de achique no funcionaba, la forma incipiente de sacar esos líquidos de allí, no había una gestión de seguridad y salud en el trabajo para nada, no había un supervisor con este tipo de conocimiento. Bueno, ahí no había nada, ahí lo que hubo fue muerte y desolación por desconocimiento de los trabajadores y por la falta del patrono de cumplir con la ley. Zuleima, y debemos recordar también que, bueno, en el 18 de agosto del año 2003, no teníamos todavía la reforma de la LOXIMAT. Estábamos todavía enmarcados en el LOXIMAT del año de 1986. El doctor Francisco González, que era autoridad del INSACEL para ese momento, nos comentaba un hecho grotesco de las autoridades de la empresa, una vez que se inicia el proceso de investigación, que señalaban que la empresa asumía la responsabilidad del primer fallecido, pero que el resto de los muertos la empresa no se hace responsable porque no se hacía responsable de los actos de salvamento que habían hecho sus trabajadores, como es el caso de tu hermano. Que tu hermano estaba en el área de almacén, no estaba en el área propia, pero por una razón de humanidad y de naturaleza y de lógica, escuchar a otro ser humano pidiendo auxilio, salió en su socorro a atenderlo. Ayer conversábamos, bueno, el video que se está transmitiendo hoy con el doctor Francisco González, cómo el hecho de Provegran en ese proceso de debate de la reforma de la LOXIMAT trascendió en el artículo 69 de la LOXIMAT y a partir de ahí se incorporan los actos de salvamento como accidentes de trabajo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Zuleima? Bueno, mira, más grave todavía. Cuando los representantes de la empresa, a través de sus representantes legales, tuvieron la osadía y la desfachatez, la falta de humanidad de decir que ellos reconocían al primero que cayó, pero que los demás no, los demás se quisieron suicidar, Daniel. ¿Ah? Y aparte de eso, cuando yo me senté con uno de los dueños de la empresa, que es bien adulto, que es el señor, yo le pregunté lo siguiente: yo quiero que usted me diga, señor, ¿cuánto vale su vida? Él me dijo: no, mi vida no tiene precio. Y entonces yo le dije: ¿y la de esos 9 trabajadores, incluyendo a mi hermano? Él me dijo: bueno, no sé. Entonces le dije: yo no tengo más nada que hablar con usted, porque si la suya sí vale, pero la de los 9 trabajadores no vale nada, yo no tengo que hablar con usted, porque tan sencillamente que usted no es una persona, usted es un animal. ¿Ok? Ahí se me salió la clase, pero es mi dolor de familiar, de hermana, ¿entiendes? De ver la inhumanidad. Y que bien importante fue la reforma de la LOXIMAT en este aspecto, pues, porque acuérdate que en la LOXIMAT del año 1986, que fue con la que fuimos nosotros a la parte penal, no contenía ese artículo, ni ese ordinal, ¿ok? Porque es el artículo 69 ordinal segundo. Y que, bueno, la reforma vino a cambiar muchas cosas que se transformaron también por la ocurrencia, por este suceso que cambió la legislación y todo lo que procede pues en las nuevas leyes para el amparo y la protección de la clase trabajadora. Zuleima, coméntenos un poco sobre todo ese proceso. Yo entiendo que fueron más de 30 audiencias que se llevaron a cabo en los tribunales de Maracay hasta lograr hacer justicia por las víctimas de Provegran. Porque el 18 de agosto también se ha convertido, aunque no ha sido asumido oficialmente por el Estado venezolano, pero para quienes estamos inmersos en la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo, el 18 de agosto es el Día Nacional de la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo, porque Provegran marcó un hito
en algo que tú mencionabas, la unidad de la clase obrera, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras que se nuclearon en torno al accidente de Provegran para exigir justicia y para poner en el tapete un hecho tan importante para la sociedad venezolana como es que el trabajo mata y que las condiciones inseguras e insalubres y las irresponsabilidades de los empleadores pueden conllevar a la muerte de seres humanos. Bueno, Daniel, efectivamente, no solamente fueron 36 audiencias en la jurisdicción penal. Acuérdate que primero nosotros tuvimos que demandar en la parte laboral y con esa sentencia en donde ellos fueron pues condenados a pagar a indemnizar a la familia. Nosotros, las 5 familias que demandamos, pues particularmente después, mi mamá y yo fuimos a la parte penal y allí fue donde transcurrieron 6 audiencias en donde en el año 2011 se dicta una sentencia condenatoria de acuerdo al Loximac del año 86, como te venía comentando, ¿ok? Porque era la que estaba vigente para el momento. Y entonces a estos patronos se condena a 7 años a los 2 principales y a los otros 2 gerentes que eran como los suplentes de los padres, a ellos los condenan a 3 años y lo que le dan es prohibición de salida del país. Y también es de aclarar que si bien es cierto que fueron condenados a 7 años, los dueños principales se les dio casa por cárcel porque ya su edad superaba los 70 años. ¿Ok? Entonces, bueno, de allí en adelante fuimos a ellos apelaron, pues. Ellos apelaron, fuimos a la Corte de Apelaciones, allí confirmaron la sentencia del Tribunal de Juicio y ellos anunciaron casación. Y el expediente va al Tribunal Supremo de Justicia. Y ya entonces el Tribunal Supremo de Justicia es que manifiesta, pues en una sentencia, que allí no hay más nada que decidir, que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y confirmada por la sala por la presidencia del circuito, el Tribunal Superior, pues está correcta y envían el tribunal para que ejecute la sentencia. Esos fueron los pasos legales que vimos nosotros, pero que eso costó sangre, sudor y lágrimas, porque eso fueron 12 años de lucha, de pelea, de llevar sol, de ser atropellados por los trabajadores mismos de la empresa, que los patronos los llevaban para allá, para el Palacio de Justicia, que con desconocimiento y el aleccionamiento que ellos le daban a la empresa y una bandeja de comida, iban a atropellarnos a nosotros. ¿Ok? Y aparte de eso, los mismos abogados que ellos contrataron, algunos de ellos fueron bastante poco profesionales en el aspecto de que trataron como de atropellarme, ¿ok? Yo, mira, sencillamente, Daniel, yo creo que a mí la muerte de mi hermano me dio mucha fortaleza, porque yo jamás hice caso a ese tipo de situaciones o a ese tipo de comportamiento de esas personas de tan bajo nivel. Zuleima, hay una cosa importante que marca el hito del accidente de Provegran y es la acción penal en la muerte de trabajadores por condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, preocupa, hacíamos una conversación con el ingeniero Érico Maña, que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema de la impunidad de los accidentes de trabajo en Venezuela. Y cuando hacemos la revisión, bueno, yo soy médico sin hacer intrusismo en el mundo del derecho, pero cuando se hace revisión de las acciones penales en materia de seguridad y salud en el trabajo, es prácticamente muy poco por decir que es inexistente las pocas acciones penales que se han ejercido en relación a seguridad y salud en el trabajo, más allá del caso Provegran. Tú en esta ardua lucha, en más de 12 años, hasta lograr sentencia en materia penal, como familiar de una víctima por un accidente de trabajo, como fue el caso Provegran, ¿qué llamado le hace a otros familiares de víctimas de accidentes de trabajo en este país? Que deben reclamar el derecho de sus familiares, porque ninguna persona
Ninguna persona debe morir en el trabajo, comenzando por allí, ¿ok? Nadie debe salir a trabajar, a ganarse el pan y regresar muerto. La forma en que murió mi hermano no fue una forma de una persona normal de morir, porque él murió dentro de una putrefacción, ¿ok? Aparte de eso, Daniel, la falta de solidaridad, la falta de empatía de los patronos fue, bueno, la copa que rebasó el vaso, y por eso yo creo que también más me impulsó a mí a luchar por los derechos de mi hermano, de mi familia, y para alcanzar la meta de que otros trabajadores pudieran reclamar sus derechos y no permitir que siguieran muriendo bajo la conducción o bajo la tutela de patronos irresponsables. Es importante también que sepan que cuando uno hace una lucha no puede desmayar. Hay que ser constante, perseverante, hay que seguir adelante. Se van a presentar miles de inconvenientes y de problemas en el camino, pero lo importante es que tú tengas esa voluntad férrea, que tú tengas esa voluntad de lucha, de hacer justicia, como me lo propuse yo. Y bueno, yo simplemente doy mi receta. Yo doy mi receta. Así sea, por lo que sea, ante las situaciones de la vida, uno tiene que ser constante, ser perseverante, estar en pie de lucha todo el tiempo y siempre seguir adelante. Creo que hay una situación de impunidad en relación a los accidentes de trabajo en este país que se ha venido acentuando profundamente en los últimos años. Y creo que uno de los elementos de estos espacios que hemos abierto en esta Semana Nacional de Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo es la lucha contra la impunidad de los trabajadores y trabajadoras que son víctimas de accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales ante patronos irresponsables que no asumen las condiciones de trabajo dignas en las empresas. ¿Qué llamado le haces tú a las organizaciones de delegados de prevención y a las organizaciones sindicales de este país que pareciera que en este momento se ha aflojado la agenda de lucha por la salud y la seguridad en el trabajo? Mira, Daniel, yo de verdad que comparto contigo tu opinión. Después del caso Provegran, yo no he visto que los trabajadores se vuelvan a organizar, que los delegados de prevención realmente cumplan con su deber, que más que de ley es moral, ¿ok? Que revisen los puestos de trabajo, que de verdad sean un codo a codo y una lucha con los trabajadores que los eligieron, ¿ok? Y esa impunidad patronal viene precisamente de ahí, de que los mismos trabajadores no reclaman sus derechos, que los mismos trabajadores no asumen sus responsabilidades y que tampoco van a las instituciones públicas, administrativas del Estado, a reclamar, a hacer que eso funcione. Porque si uno no hace que las instituciones del gobierno funcionen con reclamos, con luchas constantes, con movilizaciones, nosotros estamos perdidos. Nosotros estamos perdidos, porque acuérdate que nosotros somos los débiles jurídicos, los trabajadores somos los débiles jurídicos, porque el patrono siempre tendrá plata para él pagar todos los abogados que le dé la gana y para llegar a esas instituciones públicas en donde haya personas inescrupulosas que tomen el dinero para esconder expedientes, para no tramitar situaciones, y para no cumplir con el deber que les fue encomendado cuando recibieron el cargo. Zuleima, bueno, como luchadora y también como conocedora del derecho, ¿qué llamado le harías tú a la Fiscalía General de la República, entendiendo que los accidentes de trabajo o las muertes de trabajadores por condiciones de seguridad y salud en el trabajo, según lo contemplado por la LOCSIMAT, son crímenes de acción pública? Sin embargo, vemos que ocurren accidentes de trabajo, muertes de trabajadores constantemente y es prácticamente nula la participación del Ministerio Público en la activación del proceso penal en relación a los accidentes de trabajo. Mira, Daniel, es bien importante esta pregunta que tú me haces, porque fíjate que yo debo decir
que una de las cosas que se logró con la Loximat y que hasta ahora, después que nosotros tuvimos esos dos titanes que nos acompañaron como fiscales nacionales, que fueron los primeros, ellos fueron los pioneros, el doctor Gustavo Lichán y el doctor Jairo Flores, que debo mencionar aquí y reconocerles su labor, porque fueron excelentes. Y bueno, yo de ahí más nunca he sabido nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mueren trabajadores o se accidentan y entonces los patronos tapan la cuestión, ¿ok? No declaran los accidentes. También veo que el INSACEL como que tuviera como un retardo, ¿verdad? Porque al ocurrir el accidente, ¿quién debe conocer primero? Debe conocer el INSACEL y deben conocer los entes de la fuerza pública. Y eso no está ocurriendo, porque efectivamente, como tú dices, ese tipo de hechos son delitos de acción pública, ¿ok? En donde el Estado actúa, quieran los patronos o no, quieran las víctimas o no, pero si lo desconoce, ¿cómo actúa, Daniel? ¿Me entiendes? Entonces hay como una dejadez tanto de los delegados de prevención, que son los llamados a hacer ellos la notificación, porque si el patrono no hace la notificación porque no le conviene, ¿dónde están los delegados de prevención? ¿Dónde están los otros compañeros de trabajo que también están facultados para denunciar? ¿Ah? De ir a llamar al cuerpo bombero, llamar a la policía, porque al tener conocimiento la policía, pues ellos como organismos auxiliares de la fiscalía, el Ministerio Público actúa. Más sin embargo, si no tiene conocimiento, ¿cómo lo hace? Entonces, Zuleima, yo creo que uno de los llamados que debemos hacer en esta jornada de reflexión es activar los mecanismos que contemplan la Loximat, es denunciar ante el Ministerio Público estas situaciones que puedan estar ocurriendo de accidente de trabajo, de enfermedades ocupacionales y más cuando son el caso de lesiones mortales en trabajadores. Hay que notificar inmediatamente a las instancias del Ministerio Público, ya que son, como tú lo mencionabas, delitos de acción pública y corresponde al Estado venezolano a través de las instancias de la Fiscalía General de la República iniciar esos procesos de investigación penal. Yo creo que hasta el momento nos hemos quedado en procesos administrativos, indemnizatorios, pero no estamos viendo el crimen que hay detrás de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Y debemos avanzar en esta lucha contra la impunidad, en esta lucha para reivindicar a estas víctimas de enfermedad de accidente de trabajo, a que se haga la justicia plenamente. Bueno, Daniel, yo también agrego a esa parte que tú estás diciendo que aunque dice la Constitución y la ley que la justicia es gratuita, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si tú no vas a una institución para que te entreguen los informes, tú tienes que pagar esas copias, ¿ok? Y perseguir a la persona que tiene que hacer el informe para que te haga el informe correctamente, para que el informe salga en tiempo, para que tú en el tiempo oportuno que te da la ley tú puedas demandar o tú puedas querellarte en la parte penal. Que un cuerpo de bomberos tenga los recursos para sacar esas copias, que un ministerio público igualmente las tenga. Y mira, particularmente yo te digo, las únicas copias que yo no pagué fueron las del informe de INSACEL. Y allí cualquier cantidad de pruebas, ese expediente de la parte penal tiene más de, yo me atrevería a decir que tiene casi las 20 piezas. Y 20 piezas que cada una conforman 200 folios. Entonces, esos expedientes tuvimos que engordarlos nosotros. Aparte de que yo hice mi querella particular propia. ¿Por qué? Porque en ese momento notaba que la fiscal que nos tocaba en ese momento le faltaba como más conocimiento acerca de los hechos que habían ocurrido. Y entonces yo tuve que montarme. Acuérdate que yo para ese tiempo no era abogado, era simplemente una jubilada del Poder Judicial de la parte penal, y eso a mí me dio la oportunidad y el conocimiento para yo hacer muchas cosas, y eso no lo tiene la mayoría de la clase trabajadora, ¿entiendes? Eso obró en mi favor, pero eso obra
no obra en beneficio de la mayoría, ¿ok? Que son gente humilde que no saben ni siquiera a dónde van a acudir para poder resolver la situación. Así es, Entonces, Zuleima. Y creo que eso es parte también de las conclusiones de la conversación que hacíamos con Francisco González y con Eric Omaña. De, bueno, y te comprometo aquí también a ti de que avancemos en las próximas fechas en otros espacios de debate nacional para profundizar estos elementos de discusión y además, más allá del debate, es de establecer herramientas ante todas estas adversidades que tú estás diciendo. Para llegar al proceso penal se requiere superar una serie de trabas y una serie de cosas, y creo que hay que continuar el proceso de discusión y el proceso de enseñar y orientar a los trabajadores y las trabajadoras cómo avanzar en la herramienta penal en estos terribles situaciones de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales mortales o muy graves. no, Daniel, cuentas conmigo y la clase trabajadora cuenta conmigo, tú lo sabes. Yo siempre estoy dispuesta. Bueno, Yo, Zuleima, unas últimas palabras en torno a esta Semana Nacional de Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo. bueno, a los compañeros de lucha, a la clase trabajadora, que no desmaye, que sigamos adelante, que sigan formándose, porque bien decía Pedro Pascual Abarca que en eso estaba el beneficio y en eso estaba el progreso, ¿ok? En la formación para la movilización. Y eso tenemos que volver a hacerlo, ¿ok? Formarnos y movilizarnos, eso no debemos de tenerlo nunca, porque esas son las herramientas de las cuales el trabajador no debe desprenderse. Esa es mi recomendación, aparte de que, como les decía, la constancia, la perseverancia y el estar convencido de que la lucha que se está dando es para mejorar a la clase trabajadora, para conseguir abrir nuevas puertas y seguir adelante. Acuérdate que el legislador hace las normas de acuerdo a cómo la sociedad va cambiando y somos nosotros los llamados a cambiar la sociedad. Así es, Zuleima. Y bueno, nos toca también un trabajo importante de sumar presión para que el próximo 18 de agosto del año 2023, en los cuales estaríamos conmemorando 20 años del accidente de Provegrán, logremos ya que oficialmente el Estado venezolano asuma el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Es parte de la agenda que tenemos acá el próximo 18 de agosto que se oficialice. Y bueno, como también hemos dicho, independientemente que sea oficial o no sea oficial, el 18 de agosto para los trabajadores y las trabajadoras es el Día Nacional de la Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Venezuela. Mira, Zuleima. Bueno, Daniel, antes de cerrar, quiero pedirte por favor que se transmita mi correo electrónico zlm.guerra@gmail.com para que todas aquellas personas, trabajadores y no, que conocen del caso Provegrán, hagan como una pequeña manifestación de que cómo se enteraron, cuál es su impresión. ¿Por qué? Porque sigue en pie la idea de hacer un libro que no lo haga yo solamente, sino que sea un compendio de todas aquellas personas que de alguna u otra manera participaron y se enteraron, para, para ver si lo podemos bautizar para el año 2023. Así es, y sabes que cuentas con nosotros en sumar y articular en el apoyo en la construcción de ese libro como memoria histórica de la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo. Bueno, por último, Zuleima, sabemos la situación de salud que estás atravesando, cuenta con toda la solidaridad y sé que tú eres una gran luchadora y has superado enormes luchas y esta también la vas a superar. Y bueno, desde acá un fuerte abrazo y vas a recibir la solidaridad de todo el país. Muchas gracias, Daniel. Y reciban ustedes también un fuerte abrazo, mis hermanos de lucha, mi familia. Un abrazo.